Específicamente de una de las represas más grandes que hemos tenido en la historia, que es hablando específicamente de la represa Poechos. Actualmente, pues esta represa ya perdió más de su capacidad, más del 50% de su capacidad de almacenamiento, ¿no? Porque Poecho está en el cauce del río Chira, por lo tanto actúa como un desarenador y esto pues originó un acelerado proceso de sedimentación, por lo tanto el lodo se ha acumulado en el vaso de almacenamiento y esto pues ha originado perder más del 50% de su capacidad y eso nos ha llevado pues a problemas críticos de déficit hídrico en todo el sistema hidráulico Chira-Piura, que beneficia a 3 juntas de usuarios, ¿no? Que ahora ya son los operadores hidráulico menor, en el caso de la Junta de Usuarios Chira, la Junta de Medio Ojo Piura y la Junta de Usuarios Sechura, ¿no? Entonces, todo el lodo esto ya, pues, estamos hablando hace 2 años, 3 años, el gobierno regional hizo un trabajo de repotenciación de la presa. Eso implicó elevar la cota de llenado, para ello se pusieron una estructura, los parapetos, para que de alguna manera proteja en el caso de avenidas o oleaje que se puede suceder, ¿no? Entonces, pero esto no garantiza de que tengamos un volumen de agua ofertado por mucho tiempo, ¿no? Simplemente ese es un proceso que nos permitirá dar tregua para buscar nuevas alternativas, ¿no? Pero esto seguramente pasa en otras represas, por ejemplo, Gallito Ciego, sí bien cierto, el porcentaje de sedimentación es menor, lógicamente, pero esa tendencia tenemos, o ese problema se presenta en todas las represas, ¿no? Por ejemplo, la represa de Limón tenía entendido que también tenía problemas de sedimentación. Entonces, eso nos lleva, pues, a disminuir la oferta de agua disponible a los sistemas de riego, ¿no? Los sistemas hidráulicos, porque se entiende que ya tenemos un derecho de agua otorgado a los usuarios de agua, llámese usuarios de agua de uso primario, uso poblacional, uso agrícola y demás usos, ¿no? Por lo tanto, en base a esa licencia, en base a ese derecho de agua, tenemos que garantizar esa oferta disponible. Y si en este caso, las obras de almacenamiento van perdiendo su capacidad, eso implica pues de que cada año vamos a perder capacidad de almacenamiento, por lo tanto no estaríamos garantizando el volumen de agua demandado y eso implicaría pues llevar o tener conflicto social, ¿no? Esta es una gráfica de cómo se han venido acumulando los sedimentos o hechos, ¿no? En la línea verde es el sedimento acumulado, ¿no? Cada año el sedimento se ha venido acumulando, ¿no? Este color rojo es el volumen inicial de la represa, ¿no? Se puede apreciar que ha venido disminuyendo el volumen de almacenamiento. Sin embargo, el volumen de lodo se ha ido acumulando, ¿no? Y llega a un punto, pues, de que ya tenemos más lodo que volumen de almacenamiento. Ahora, la pregunta es, de acuerdo al análisis que he hecho, que es fuente del proyecto especial Chirapiura, estos datos que estoy mostrando, el volumen que se acumula, lógicamente, ha sido en los periodos de fenómenos extraordinarios, ¿no? Llamamos fenómeno del Niño. Entonces, aquí donde se ha acumulado la mayor cantidad de lodo, porque lógicamente viene mayor caudal en el río y por efecto mayor porcentaje de sedimentación de lodo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el mayor volumen o la mayor cantidad de masa de lodo que se ha quedado en la represa es el 83, el 97, 98, en el 2008, que se puede apreciar que ha habido una reducción en cantidad de lodo que se acumula en la presa, y el 2017 el volumen en este fenómeno ha sido menor. ¿Esto a qué se debe? De que ya se ha desarrollado, se buscaban mecanismos para reducir el porcentaje de lodo que se acumula en la represa, ¿no? En este caso, la Universidad de Piura hizo un modelo hidráulico para de alguna manera evitar que este lodo se quede en la represa, ¿no? Entonces, en épocas de avenida, por ejemplo, el operador hidráulico del proyecto especial Chirapiura mantiene flujo libre en la estructura para que de alguna manera el lodo no se acumule o no se quede en la represa, ¿no? Anteriormente la operación no era así, es por eso es que aquí se acumulaba la mayor cantidad de lodo. Y esta operación, esta regla de operación que el proyecto especial ya estableció, ha permitido de alguna manera reducir este impacto de acumulación de lodo en la represa, ¿no? Entonces, gráficamente, haciendo un análisis de la disponibilidad de agua almacenable, en este caso no de volumen almacenable, porque el río Chira o las fuentes naturales de los ríos, no conozco los nombres de los ríos del
de la zona en la que ustedes están participando, pero los caudales mayormente en épocas de avenida son mucho mayor que en las épocas de estiaje, ¿no? Lo mismo pasa en Piura, en Equetepeque, en otras regiones, ¿no? Entonces, este volumen de agua almacenable es el que se ha reducido significativamente. En este caso tenemos un sistema regulado. Entonces, desde la construcción de la represa, pues hemos tenido volúmenes superiores a la demanda de agua, ¿no? Se puede apreciar acá de que en este periodo ya 2016, que tuvimos una crisis de agua, la demanda llegó a ser superior a la oferta de agua almacenable. Por lo tanto, eso nos llevó pues a conflictos sociales, ¿no? Entonces, lógicamente aquí hay varios factores que es importante analizarlos o mencionarlos de manera muy general, que es el tema de la operación, el tema de la eficiencia de riegos, por eso que vamos a hablar de riego por goteo, ¿no? Que nos permite de alguna manera reducir este impacto, porque cuando hablamos de déficit hídrico, no solo la solución es construir obras de almacenamiento, sino también ver mecanismos de cómo mejorar la eficiencia del riego para optimizar el uso del recurso. Entonces, acá hay varios factores, ¿no? Almacenamiento, porque en este periodo recuerdo que de acuerdo a la planificación, de acuerdo a los planes de aprovechamiento que se elaboran cada inicio de año agrícola, se proyectaba, pues, de acuerdo a la data histórica que maneja el Chira-Piura, que en el periodo de octubre debería ingresar 30 metros cúbicos por segundo en el río Chira. Sin embargo, en ese año ingresó pues 3.5 metros cúbicos, ¿no? Eso también influye para que la oferta planificada o la masa de agua planificada versus la demanda, lógicamente, nos lleve pues a un déficit hídrico, ¿no? Entonces, todos esos factores debemos tomarlos en cuenta para el análisis de los balances o el análisis de planes de aprovechamiento en los sistemas regulados o en los sistemas no regulados, que es un poco más complicado, ¿no? Aquí una de las razones también que le mencionaba es la eficiencia, en este caso, del manejo de los recursos hídricos, ¿no? Entonces, como podemos apreciar, la eficiencia de operación, en este caso que se ha calculado de acuerdo a la distribución del agua que realiza el operador hidráulico, no es una constante, ¿no? Esto influye de acuerdo a la demanda de agua, de acuerdo a los caudales que solicita, en este caso de los operadores hidráulico menor, y que también influye mucho la infraestructura de riego, ¿no? Canales de tierra, compuertas en mal estado, también las buenas prácticas de distribución de agua y cómo el comportamiento también de los usuarios influye, ¿no? Si no hay un respeto a la programación de riego, lógicamente esto influye de que las eficiencias o las pérdidas sean mayores, ¿no? Las pérdidas en operación por la distribución del agua en el sistema hidráulico. Esto también influye pues en que nos lleva pues a que la poca agua que disponemos en el almacenamiento no nos alcance y nos lleve a conflicto social, ¿no? Entonces, estas son otras razones que habría que analizarlas más minuciosamente, ¿no? Otra razón es que el mayor porcentaje, hablando específicamente de región Piura, menciono, no tengo datos de otra región, por eso que muestro esta información, el 90% del riego es gravedad. O sea, estamos hablando acá de 10% de tecnificación del riego, ¿no? Entonces, este dato es del año 2015, no tengo una data actualizada. Entonces, en el año 2015, el 10% del área de bajo riego está tecnificada, ¿no? Pero lógicamente al año actual no ha variado mucho. No es que esta data esté fuera de la realidad, ¿no? No ha variado mucho, sinceramente. Había reducido porque algunas empresas ya han dejado de sembrar por cuestiones de que hay problemas de agua, ¿no? Entonces, esto casi se mantiene. Ahora, analizando el tema de la tecnificación, casi el 92 o 93% de la inversión en tecnología de riego está a cargo de las empresas. Lógicamente, llamamos a las empresas que siembran uva para exportación, caña de azúcar para etanol. Entonces, esto es lo que ha logrado pues incrementar la tecnología de riego, ¿no? Sin embargo, por parte de la pequeña agricultura es casi menos del 8% que se tiene tecnificado. Y de ese 8%, la inversión del Estado pues es casi el 4%, ¿no? Menos del 50% de esa tecnificación a nivel de pequeña agricultura.
También hay una iniciativa de los mismos agricultores que con sus propios medios de alguna manera realizan su sistemita de riego tradicional o artesanal y pues representa también un porcentaje, ¿no? Y también la inversión de las ONGs que de alguna manera financian el costo del sistema de riego y los agricultores aportan con su mano de obra, ¿no? Entonces podemos ver que casi no tenemos inversión, o a pesar de que hay una ley de riego tecnificado que es la 28585 que promueve la tecnificación del riego a través de los gobiernos regional, gobierno local, y casi no se ha puesto en práctica, ¿no? Entonces es poca la tecnología por parte de los agricultores. Bueno, acá podemos ver una distribución de quiénes son las juntas que tienen sistemas de riego tecnificado. Bien, entrando al tema de riego tecnificado por goteo, voy a mostrar aquí esta lámina muy general de los componentes que tiene un sistema de riego, al margen de que sea goteo, riego por aspersión, riego por microaspersión. Estos son los componentes que todo sistema de riego debe tener, ¿no? Primeramente, la fuente de agua, que es importantísima, ¿no? Porque si no hay agua, por más que yo tenga demanda acá de instalar 500 hectáreas de uva o de banano o de caña de azúcar, pues si no hay agua, lamentablemente no podemos tecnificar todo el área demandada, ¿no? Entonces, la oferta, la disponibilidad de agua va a ser prácticamente mi limitante para poder me va a limitar a decir el diseño de tu sistema de riego va a ser en función a la disponibilidad de agua. Si yo dispongo solo de 20 litros de acuerdo a mi licencia de agua, pues tendré que diseñar mi proyecto para regar un área que sea cubierta con esos 20 litros, no sea agua superficial, llámese de un río, de una quebrada o de un sistema regulado, de un reservorio, ¿no? O agua subterránea, ¿no? Entonces, aquí habría que tener, pues, definido la prueba de bombeo para ver cuánto es el caudal que realmente dispone esa fuente de agua, ¿no? Este pozo rinde, por ejemplo, acá en el Alto Piro, los pozos rinden 40, 50 litros por segundo, igual en Olmos, por ejemplo, ¿no? 40, 50, hasta 60 litros por segundo. Entonces, el tamaño del proyecto que vamos a diseñar va a estar en función al caudal ofertado, ¿no? En base a, lógicamente, si es que todo el caudal está asignado para el riego, porque puede darse el caso de que existe un pozo y un determinado volumen de agua está asignado de repente para uso poblacional, o sea que no puedo usar todo el caudal disponible, ¿no es cierto? Entonces esto hay que analizar quiénes son los usuarios de esa fuente de agua primeramente. Entonces, lo cierto es que con base a la oferta dimensionamos el tamaño del proyecto, ¿no? Entonces, los componentes del proyecto son el sistema de filtrado, en este caso el filtrado, el cabezal de riego que se llama, que es el conjunto de estos equipos, ¿no? Llámese el equipo de bombeo, ¿cierto? El sistema de filtrado que tenemos acá, por ejemplo, un filtro hidrociclón, un filtro de gravas, ¿no? Filtro de mallas, también hay filtro de anillos. Ahora, el tipo de filtro que vamos a poner va a depender mucho de la fuente de agua, ¿no? Si es pozo, por ejemplo, necesariamente tenemos que poner un filtro hidrociclón, porque el filtro de hidrociclón de alguna manera me permite, por su forma, va a retener las arenillas, las gravas que la bomba succiona cuando entra en operación. Sin embargo, cuando es agua de gravedad de canal o de un reservorio, pues se forma mayormente en los reservorios, son algas, ¿no? Que se forman, por lo tanto, aquí en este caso necesito pues poner un filtro de gravas, que es donde se van a retener cuando la bomba entre en operación, ¿no? Como filtro principal, porque puedo poner hasta un filtro secundario. Y mucho más tratándose de un sistema de riego por goteo, ¿no? El riego por goteo tiene la desventaja de que los orificios, en este caso el sistema los orificios son pequeñísimos, por lo tanto, si no hay un buen sistema de filtrado, esto se va a obstruir rápidamente, ¿no? Entonces, es importante que para garantizar la sostenibilidad, un buen funcionamiento del sistema de riego, necesito poner un buen sistema de filtrado. Entonces, si no hay un buen sistema de filtrado, lógicamente no va a funcionar adecuadamente, o va a funcionar de repente 1, 2 o 3 meses y se van a ir obstruyendo los goteros y por lo tanto
no vamos a tener una uniformidad en el riego, ¿no? La uniformidad del riego es que el caudal que emite cada gotero sea casi uniforme, ¿no? Porque lógicamente no todos los goteros van a botar el mismo caudal, pero lo correcto es que la variación sea mínima, ¿no? Entre el gotero del primer gotero de la línea y el último gotero, ¿no? Entonces, igual que en toda la línea debe haber una variación mínima, ¿no? Entonces, eso lo evitamos con un buen sistema de filtrado, ¿no? El sistema de fertilización, que también es importante, bueno, cuando se usan, en caso de nitrógeno, fósforo, potasio, o también ahora pues que se usan mucho los abonos, el abono orgánico líquido, por ejemplo el biol, ¿no? También se podría inyectar en todo caso, ¿no? Entonces, y la otra que es importante, la fuente de energía, ¿no? Es importante tener una fuente de energía para garantizar el funcionamiento del sistema de riego presurizado, porque como es un sistema de riego presurizado, necesita presión, que esta presión, si hablamos de costa en terrenos planos, necesitamos generar presión, por lo tanto esa presión va a ser a través de una electrobomba o un motor a combustión o una motobomba, ¿no? Entonces, necesitamos garantizar, pues, energía eléctrica o si es un motor a combustión, pues será con petróleo o gasolina, si es una motobomba, ¿no? O energía solar, que también ahora está bastante ya promoviéndose el tema de la electrificación con uso de paneles, ¿no? Entonces, también podría ser con uso de panel solar para generar energía y poder poner en marcha el proyecto. La diferencia entre energía solar y eléctrica o a combustión es el tiempo de bombeo, ¿no? Bombeo, sea eléctrico o a combustión, pues puedo bombear hasta 18 horas por día, ¿no? O sea, mi volumen disponible va a ser el caudal por el número de horas que yo dispongo para poder operar la bomba. La diferencia entre energía solar es que va a depender mucho de las horas de sol, ¿no? Entonces, en promedio, por ejemplo, en Piura, un panel solar opera entre 5 a 6 horas diarias. Entonces, mi oferta de agua disponible va a ser el caudal por el número de horas del día, ¿no? Entonces, eso va a hacer que disminuya la oferta de agua disponible para el proyecto, por lo tanto, no me va a alcanzar de repente para regar todo el área que estoy pensando instalar riego tecnificado. Entonces, por ahí es una desventaja, si se le puede llamar así, a usar un sistema de riego con energía solar. O en todo caso podría ser un mixto, ¿no? Energía solar, combustión. Entonces, cuando ya no hay sol, podría usar energía, un motor a combustión, ¿no? En el caso donde no hay energía eléctrica, lógicamente. Entonces la energía, la fuente de energía es importantísima para poder operar. ¿Por qué se necesita energía? Porque cada componente del sistema de riego tiene pérdida de carga, ¿no? Por ejemplo, este filtro podría necesitar una presión o demandar una presión de trabajo para que el agua ingrese y salga al sistema de filtrado unos 10 a 15 metros, que lógicamente esto se ve en la especificación técnica del equipo, ¿no? O sea, cuando uno va a seleccionar un equipo, ve la especificación técnica cuál es la presión de trabajo, ¿no? Si es 10 metros, 15 metros, 18 metros, ¿en qué varía? Va a variar en función al diámetro del filtro, va a variar en función al caudal que va, para la redundancia, va a filtrar en este caso, ¿no? Entonces, cuando seleccionamos un equipo, siempre vamos a ver la especificación técnica, ¿no? Igual si tenemos acá un medidor de caudal, si tenemos una válvula reguladora de presión, si tenemos una válvula de aire, ¿no es cierto? Una válvula de alivio que es importante poner por acá porque pueda que alguien de manera intencional o accidentalmente cierre las válvulas cuando la bomba está encendida y si no hay un sistema de seguridad, este sistema de riego puede colapsar, ¿no? Entonces también se coloca acá esta válvula de alivio para evitar cualquier accidente que pueda originar el proyecto, ¿no? En la línea de conducción también hay pérdida, ¿no es cierto? Por cada metro que conduce el agua hay pérdida de energía, por lo tanto, esta pérdida de energía tiene que ser otorgada por el sistema de bombeo, ¿no? Tanto en los equipos, los filtros, la válvula reguladora, las válvulas mariposa, la válvula de alivio, las válvulas de aire, ¿cierto? Hay energía que requiere para que opere. Así también en la línea principal, en las líneas secundarias, en los arcos de riego, válvula de campo, como le llaman algunos, ¿no es cierto? Aquí también necesitamos, hay pérdida de carga acá.
Entonces hay que calcular todas las pérdidas de carga en los arcos, acá en los portarregantes, en las líneas laterales y las pérdidas en el emisor que estamos seleccionando, ¿no es cierto? El gotero en este caso. Y el gotero que vamos a seleccionar va a estar en función, pues, al cultivo, lógicamente, textura de suelo, que es importante tomar en cuenta para seleccionar el caudal, porque hay goteros de diferente caudal, ¿no es cierto? Goteros de 1.5 litros por hora, de 8.4 litros por hora, de 12 litros por hora. Entonces, el caudal que vamos a seleccionar, o el tipo de gotero en este caso que vamos a seleccionar, tiene que ver mucho con cultivo, tiene que ver mucho con textura de suelo. Porque un suelo arenoso no podemos poner pues un gotero de mayor caudal, ¿no? Porque ustedes saben que la velocidad de infiltración del suelo es mayor en un suelo arenoso que un suelo arcilloso. Entonces, si yo echo un litro de agua en un suelo arenoso, eso rápidamente se va a infiltrar, ¿cierto? Entonces, la velocidad que si el suelo se filtra el agua es mucho mayor que un suelo arcilloso. Entonces, tenemos que tener en cuenta la velocidad de infiltración. Por eso es importante que cuando vamos a plantear un proyecto, ¿qué necesitamos? Tener la topografía, lógicamente que esto va a influenciar en mis cálculos para determinar las pérdidas de carga, para determinar el diámetro de tubería, para determinar la distribución de los turnos de riego, pero también necesito saber la textura y ver la infiltración básica, ¿no? Porque esto es importante para poder tomar en cuenta el tipo de gotero. Entonces, ahora también si es un suelo muy retentivo, también tendría que poner un caudal, pues un emisor de bajo caudal, ¿no? Porque si no, si le pongo un emisor de mucho caudal, el suelo no va a absorber al mismo ritmo y por lo tanto se va a producir un encharcamiento o pérdidas de agua por escorrentía superficial, ¿no? Entonces, es importante que entonces, esas son las consideraciones que hay que tomar en cuenta para la selección de los emisores, pues, sobre todo en las características del caudal, ¿no? Del emisor, qué tipo de gotero voy a seleccionar, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso cuando hacemos un proyecto, este es el caso de que hacemos un proyecto en costa, ¿no? Donde no hay de nivel topográfico, por lo tanto, quien va a dar poner esta demanda de energía que requiere el sistema, va a ser una bomba en este caso, ¿no? O una electrobomba si es que fuera eléctrico. Entonces, ¿por qué? Porque para dimensionar el tamaño de esta bomba, yo necesito sumar todas las pérdidas de carga, ¿no? Como mencioné, las pérdidas de cargas en el gotero, en el portarregantes, las pérdidas en el arco de riego, la válvula de campo, como le quieran llamar, la pérdida en la línea de conducción, la pérdida en el cabezal de riego, etc. Todas estas pérdidas las sumo y voy a tener, pues, dimensionar el tamaño de la bomba, ¿no? Ya, por eso es que la bomba, el tamaño de la potencia, en este caso de la bomba, va a estar en función al tamaño del proyecto, al tipo de equipos que vamos a considerar, ¿no? Entonces, no es solamente ir al mercado y comprar una bomba, ¿no? El vendedor va a decir qué características de la bomba, de cuánto potencia. Entonces, hay que tener en consideración que el tamaño de la bomba se calcula en función al planteamiento del proyecto, ¿no? Y la ventaja de la sierra es que, bueno, por desnivel topográfico, no voy a necesitar equipo de bombeo, ¿no? Entonces, si hay un desnivel topográfico favorable, entonces simplemente voy a calcular mi pérdida de carga igual y tendría que adecuar esas pérdidas de carga a la diferencia de nivel, ¿no? Para, en este caso, evitar que esté requiriendo de un equipo de bombeo, porque si yo pongo un equipo de bombeo, definitivamente mis costos de operación van a ser mayores a que yo no use un sistema de bombeo, o sea, que aproveche solo la energía natural. Entonces, por eso hay que tener en cuenta que en la sierra no vamos a usar equipos de bombeo, ¿no? Salvo que sea zona plana y que no haya mucho de nivel topográfico, ¿no? Ahora, como le decía, para poder hacer dimensionar el proyecto, habría que hacer primero el análisis, ¿no? De oferta-demanda.
En cuanto a la oferta, pues ver si el agua es superficial, si es agua subterránea, ¿no es cierto? Si el agua viene de un canal, hay que tener en cuenta que si hablamos de organizaciones de usuarios, ahí les dan el agua por turno. Entonces, ¿cuántas horas le dan el agua al usuario? ¿Cuántas horas por hectárea? ¿Cada qué frecuencia les dan? Si les dan cada 8 días, cada 10 días, cada 20 días. Entonces, si es que el agua es turnada, lógicamente voy a necesitar probablemente hacer un reservorio, ¿no? Para ahí guardar el agua del turno de todos los usuarios que voy a diseñar el proyecto y de ahí bombearlo al sistema de riego, ¿no? Porque en riego lo planteamos prácticamente un riego diario, ¿no? La idea es aplicar el agua solo lo que la planta requiere, ¿no? Cuando hablamos de riego diario es aplicar ya no en cantidad, sino lo necesario, o sea, 1 o 2 horas, dependiendo del tipo de cultivo, dependiendo de factores climáticos, es poner el tiempo de riego por cada turno de riego, ¿no? Y si es subterránea, lógicamente habría que tener la prueba de rendimiento del pozo para ver qué caudal dispone, ¿no? Entonces, y lo otro es ver la fuente de energía, ¿no? Si es, como le dije, si es eléctrica, son 18 horas diarias. Si es energía solar, pues estamos hablando de que podemos bombear hasta 6 horas. Por ejemplo, en el caso del norte son 6 horas que opera la bomba con energía solar, ¿no? Y lo otro es la demanda de agua, ¿no? De esa fuente de agua, ¿quiénes son los usuarios que usan el agua? Si es para uso poblacional, para el riego, ¿no es cierto? Otros usos que probablemente existan de esa fuente que estamos tomando para el proyecto, ¿no? Si es solo para uso agrícola, excelente, ¿no? No tengo problemas con tomar todo el agua que dispongo de la fuente, ¿no? Y pues la eficiencia de riego que influye mucho en la demanda, porque acá tenemos una demanda neta y una demanda bruta, ¿no? Entonces la demanda bruta en este caso va a estar en función a la tecnología de riego, ¿no? Si hablamos de riego tinificado, estamos hablando de una eficiencia pues de 80, 90, perdón, 90, 95%, ¿no? Entonces, eso me va a hacer que el recurso se use de manera más óptima, ¿no? Y de esta manera es importante pues tener en cuenta que con esto evitaría pues conflictos sociales, ¿no? Porque yo puedo plantear un proyecto con el 100% de la oferta disponible cuando de repente hay otros usuarios, como mencioné, ¿no? Entonces, y con el tiempo, cuando el proyecto se pone en marcha, vienen los conflictos, porque los usuarios también reclaman su derecho, ¿no? Que de repente ya les reduce las horas para la población o para otro usuario, ¿no? Sobre todo, esto sucede mayormente cuando hacemos proyectos en la sierra, ¿no? Que ahí tenemos una quebrada, tenemos un canal en la parte alta, un canal en ambas márgenes, en algunos casos en el recorrido de la quebrada. Entonces, nosotros tomamos el agua de la parte alta sin tener en cuenta la licencia o el derecho de agua de los demás usuarios, estamos pues generando un probable conflicto social, ¿no? Entonces, es importantísimo, antes de plantear el diseño del proyecto, tener en cuenta el análisis de oferta-demanda, ¿no? La idea es optimizar el uso de los recursos hídricos. En el caso de la oferta, por ejemplo, existen posibilidades o ya se está planeando proyectos de reutilización de las aguas, ¿no? Por ejemplo, en Tumbes se ha hecho un proyecto para reutilizar las aguas de la planta de tratamiento de aguas residuales de un distrito que no recuerdo ahorita, Pampa de Hospital. Entonces, lógicamente, ese proyecto se planteó para cultivos de tallo alto, ¿no? Entonces, también hay ya proyecto que se está planteando para reuso de agua, ¿no? Entonces, en los casos donde hay bastante escasez, es una alternativa, ¿no? Reutilizar las aguas de las PETAR en este caso. Entonces, el fundamento o el sustento o la justificación de poner un sistema de riego tinificado es porque en el riego tradicional pues, tenemos altas pérdidas, ¿no? de riego porque en gravedad mayormente no se tiene terrenos nivelados, las pozas son muy grandes, por lo tanto las pérdidas aquí son muy altas, ¿no? Algunas ventajas del sistema de riego, en este caso, la ventaja es que el riego es localizado, ¿no? No es como un riego por aspersión, que es una lluvia simulada, o un riego por microaspersión, que también es una lluvia simulada. La diferencia es que el riego por microaspersión, pues el radio de humedecimiento es menor, ¿no? En el caso de la aspersión, se moja todo el área.
El goteo es más localizado. Aquí se va a humedecer solo la zona radicular, ¿no? Ahora, el distanciamiento entre goteros que coloquemos en la línea y el número de líneas que podamos colocar en el sistemita de riego va a depender mucho del cultivo, va a depender mucho del marco de plantación, ¿no? De cómo esté planteando la siembra en este caso. Y lo otro es que es, como dice, es riego gota a gota, ¿no? Aunque algunos todavía no están tan familiarizados con el riego o goteo porque creen todavía que el cultivo no va a producir porque la cantidad de agua que se le entrega es muy poquita, ¿no? En realidad falta socializar, sensibilizar mucho todavía en temas de sistema de riego por goteo, ¿no? Y también influye mucho el cultivo, pues es importante qué cultivos vamos a plantear, ¿no? Entonces, el riego es directamente a la zona radicular, ¿no? Ahora, ¿cuántos goteritos vamos a poner por planta? Va a depender mucho de la planta, si es limón, si es frijol caupí, si es ají páprica, si es maíz, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero la gran ventaja es que es un riego localizado, ¿no? Directamente a la zona radicular. El riego también es muy uniforme, la eficiencia, como mencioné, es entre 90 y 95%, ¿no? Y es un riego de alta frecuencia, ¿no? Entonces el suelo siempre va a estar a capacidad de campo, es una gran ventaja. Las pérdidas de agua son mínimas, porque lógicamente el agua va directamente a la planta, no hay pérdidas en el recorrido y todas esas cosas, porque todo va por conducto cerrado, ¿no? Y se evita pues mojar área de todo el terreno, no solamente está húmeda la zona radicular, el resto de área está seco, entonces es una gran ventaja, ¿no? Otro es el control de malezas, ¿no? O sea, no ahorro la mano de obra, por ejemplo, en deshiervo, ¿no es cierto? Esos temas, la ventaja también es aplicar los fertilizantes en el sistema de riego, ¿no? Y permite pues ejecutar otras actividades durante el riego, ¿no? Podemos estar regando, podemos estar realizando otras actividades en el cultivo, ¿no? Esas son ventajas del sistema de riego tecnificado. Por ejemplo, aquí tenemos el cultivo de cebolla, ¿no es cierto? Aquí se tiene 3 líneas, por ejemplo, ¿no? Aquí en este caso los goteros, la manguera es con goteros incorporados en este caso, ¿no? Que pueden ser cada 20, cada 30, ¿no? Entonces cuando uno va al mercado va a pedir qué distanciamiento va a estar los goteros, ¿no? O lo otro es comprar manguera ciega en el caso de si fuera frutal, por ejemplo, mango o limón o otro cultivo, entonces pone manguera ciega y se inserta el gotero, ¿no? Y ahí voy a insertar el gotero a la distancia que yo requiero, ¿no? Porque estos goteros ya vienen predimensionados acá, ya cada 20, cada 30 o cada 50. Entonces, si compro manguera ciega, yo adapto los goteros a la distancia que yo quiero, ¿no? Y la distancia va a depender mucho del cultivo, lógicamente. Así como hay ventajas y que lógicamente son las mayores, también hay algunas desventajas que todavía se ve como un gasto, ¿no? En realidad el sistema de riego es más una inversión para la agricultura, ¿no? Que nos permite de alguna manera mejorar el rendimiento, la producción, la productividad del cultivo, ¿no? Una de las desventajas que se podría decir es el alto costo, ¿no? Hay un costo alto de inversión, porque como mencioné, hay que poner un buen sistema de filtrado, ¿no es cierto? Un filtro primario, un filtro secundario para garantizar un poco que el agua llegue lo mínimo posible con alguna impureza a los goteros, ¿no? Porque la galería los filtros son muy pequeñísimos que se pueden obstruir rápidamente, ¿no? Entonces se requiere un buen sistema de filtrado, ¿no es cierto? Los goteros son muy sensibles al taponamiento por materia orgánica, ¿no? Que es lo que mencioné. Entonces, eso podría considerarse como una desventaja, ¿no? Bueno, acá se puede apreciar, en este caso es ¿no? 2 líneas que están goteritos cada 20, cada 30 centímetros, ¿no? Y como se puede apreciar acá en esta imagen, pues se mantiene húmeda solo la línea de riego, ¿no? El resto de área está seca, ¿no? Y la humedad, en este caso el bulbo de humedecimiento, es prácticamente la zona radicular. Ahora, para controlar esto, yo tengo que calcular en mis cálculos y diseño agronómico, diseño hidráulico, tengo que calcular el tiempo de riego, ¿no? Porque aquí no vamos a darle 2 o 3 horas por costumbre, sino hay que calcular
cuál es el tiempo que debo regar diariamente, ¿no? Si es 1 hora, 2 horas, ese tiempo, ¿cómo lo calculamos en función a la necesidad de agua de la planta, ¿no? Y la necesidad de agua de la planta va a estar en función a datos climáticos, ¿no? Que de alguna manera me va a estimar cuál es la demanda diaria del cultivo. Y en función al caudal del emisor que estoy seleccionando, voy a decirle cuántas horas debo regar para cubrir esa demanda, ¿no? Entonces, por eso es que con el tiempo de riego voy a mantener este bulbo de humedecimiento. O sea, no voy a aplicar más agua porque si no estaría humedeciendo más zona del suelo y por lo tanto no sería necesaria, porque lo ideal es mantener la zona radicular en capacidad de campo. El resto de suelo no es necesario humedecerlo, ¿no? Porque en todo caso ya no estaría haciendo un riego eficiente, simplemente estoy desperdiciando agua. Entonces, por eso es que lo ideal es mantener solo la zona radicular en... Bueno, la ventaja que elegimos es la aplicación de los fertilizantes, ¿no? Que se pueden inyectar a través del sistema y que van durante el riego, ¿no? Lógicamente, si se hace un buen planteamiento del proyecto, también lo ideal es ahorro de energía, ¿no? Porque, como mencioné al inicio, el tamaño de la bomba o el número de bombas que vamos a instalar en el sistema de riego va a depender mucho de cómo planteemos el proyecto, ¿no? Del área total, en cuántos turnos, en cuántos sectores voy a regar el área, ¿no? También es importante mencionar que para el diseño de este proyecto, pues, un sistema de riego goteo o aspersión o microaspersión, no necesariamente se requiere un terreno nivelado, ¿no? La topografía aquí no es una limitante para diseñar un proyecto de riego, ¿no? Entonces, cuando hacemos el planteamiento del proyecto, vamos a tener en cuenta, es importante tener la topografía, ¿no? Vamos a diseñar el proyecto de alguna manera que podamos aprovechar al máximo todo este terreno con un desnivel topográfico, ¿no? O sea, si es posible regar, no necesitamos, pues, contratar maquinaria para hacer una nivelación cero, ¿no? Entonces, esa es una gran ventaja del sistema de riego, algo que no se puede hacer con un riego por allá, ¿no? Se puede regar probablemente sí, pero se origina mayores pérdidas por el mismo desnivel topográfico, ¿no? Ahora, cuando el sistema de riego se pone en marcha y luego necesitamos pues hacer su operación, mantenimiento adecuado, entonces hay que siempre evaluar el proyecto, ¿no? Como mencioné, en el campo tenemos las válvulas, ¿no? O los arcos de riego, o válvulas de campo, como le quieren llamar. Aquí podemos medir presión también para evaluar con qué presión está llegando el sistema de riego y también evaluar las presiones que tenemos al terminar la línea de gotero, ¿no? Ya sea cinta o manguera de riego. Entonces se supone que aquí tenemos que tener una presión de trabajo que es la que demanda el gotero, ¿no? Para garantizar de que estamos regando uniformemente. Eso nos va a dar un indicador si el sistema está operando bien o no está operando bien. Si hay presión baja, puede que haya problemas de taponamiento de las líneas laterales, puede que haya problemas de obstrucción la matriz, puede que haya obstrucción en los filtros, por eso que los filtros se hace mantenimiento, se hace limpieza cada cierto tiempo, ¿no? Esta puede ser manual o puede ser automatizada, o sea que el mismo filtro detecta la diferencia de presiones entre la entrada y la salida y automáticamente se hace un retrolavado. Pero eso va a influir mucho en la capacidad económica de quién nos está, o quién va a ejecutar el proyecto, ¿no? Entonces, si son pequeños agricultores, definitivamente hay que poner un sistemita de riego que de alguna manera esté al alcance de la economía del agricultor, ¿no? Por lo tanto, ahí no creo que pongamos un sistema automatizado, ahora hay que poner un sistema manual. Por lo tanto, hay que poner los manómetros para poder medir esa variación de presión y hacer el mantenimiento del sistema de filtrado. O evaluar, pues, cada qué tiempo vamos a hacer esa limpieza, ¿no?
La uniformidad, por ejemplo, se evalúa midiendo el caudal de los goteritos, el chorro de agua que cae, se toma, ¿no?, un área acá para poder, un número de líneas para poder hacer esa medición y poder ver si hay uniformidad, ¿no? Si no hay, pues lógicamente habría que hacer la purga, ¿no? Aquí, por ejemplo, si, bueno, aquí al final se puede purgar la línea de riego, ¿no? Se cierra todas las válvulas y se concentra el caudal en 2 o 3 líneas para hacer que haya mayor presión y por lo tanto el agua sale aquí presurizada y permite limpiar las líneas laterales, ¿no? O también en las líneas matriz o en los portarregantes también se ponen estas válvulas de purga, ¿no?, que de alguna manera permite limpiar la tubería, la red, ¿no? Y que hay que hacerlo pues cada cierta frecuencia, ¿no? Cada 15, cada 20, eso se evalúa también en campo, ¿no? Dependiendo mucho cómo está funcionando o con qué eficiencia está trabajando el sistema de filtrado, ¿no? Estos filtros también se limpian cada cierto tiempo, ¿no? Aquí, como podemos apreciar en la fotografía, está un filtro de anillas que hay que limpiarlos cada cierto tiempo porque el agua del reservorio, pues, por efecto del sol, ¿no?, produce algas que cuando la bomba comienza a operar, estas ingresan naturalmente al sistema de filtrado, ¿no? Aquí se deberían retener todos esos materiales, ¿no?, arenas o algas que naturalmente se forman en el reservorio. Entonces, eso son cuidados que debemos tener en la operación del sistema de riego, ¿no? Bueno, acá están los métodos de riego que mencioné, el goteo que mencioné, ¿no?, un riego localizado, que lo que se busca es mantener en capacidad de campo a la zona radicular, ¿no? Ahora, la forma del bulbo, como mencioné, está en función a la textura del suelo, ¿no? Por ejemplo, este es un suelo arenoso donde la infiltración va a ser mayor, un poco más rápida, a un suelo arcilloso, ¿no? Entonces aquí la velocidad es mucho más rápida, entonces aquí hay que tener en cuenta que el tipo, el caudal del gotero, ¿no? Voy a seleccionar, o sea, lo que buscamos es que el caudal del emisor, en este caso la precipitación horaria del sistema, el caudal que voy a entregar al riego sea menor que la velocidad de infiltración. O sea, la idea es que el suelo absorba rápidamente el agua, pero absorbiendo, tomando en consideración que lo que busco es humedecer la zona radicular. Por eso con esto controlo con el tiempo de riego. Si yo le doy mayor tiempo de riego, esta humedad va a ser mayor, ¿no?, más profundo en el caso del suelo arcilloso o más horizontal en el caso del suelo arcilloso, ¿no? Como pueden apreciar aquí no es necesario, pues, porque el riego solo se requiere en esta zona radicular. No necesito humedecer más área, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo controlaría? Es con el tiempo de riego. Y el microaspersión o la aspersión, que es un sistema de riego, una lluvia artificial, ¿no? Ahora, ¿cuándo seleccionar un riego por goteo? Como mencioné, está en función del cultivo, ¿no? Podemos regar, por ejemplo, el maíz, el limón, mango, palta, con riego por goteo. Cebolla, por ejemplo, ají. Entonces, por ejemplo, si hablamos de frutales, no voy a poner, pues, tendría que poner una manguera ciega, ¿no? Para poner goteros, insertar goteros cada cierta distancia, ¿no? Y calcular también el número de goteritos que voy a poner por planta, ¿no? Mientras que la aspersión, el microaspersión, pero también se puede usar en frutales, ¿no? Se puede poner en limón, se puede poner en mango, ¿no? Y lógicamente voy a poner un microaspersor por planta, ¿no? 1 o 2. El caso de la aspersión puede usarse para banano, por ejemplo, banano orgánico que está de moda en el norte, ¿no? Para agroexportación, para pastos, por ejemplo, ¿no? Papa, en el caso de la sierra, ¿no? Entonces, aquí es una lluvia artificial, pero la desventaja acá es que se humedece todo el área, ¿no? Todo el área de riego que tengo en este caso. El diseño hidráulico, que es lo que nos interesa para poder dimensionar, como mencioné al inicio, el tipo de filtro, el diámetro de la tubería, ¿no es cierto? Porque acá vamos a diseñar un diámetro de tubería, ¿no? El diámetro de la tubería está en función del caudal, lógicamente, en función a cómo estoy planteando los turnos de riego, ¿no? Entonces yo necesito saber qué diámetro de tubería voy a poner
cuántos turnos de riego, cuántos sectores voy a instalar, cuántas válvulas de campo, en otras palabras. Entonces, sobre eso voy a calcular cuánto es la demanda de energía que requiere el sistema. Entonces, una vez haciendo estos cálculos, yo puedo recién decir cuál es mi demanda de energía y sobre eso dimensionar la potencia de la bomba. Entonces, ¿qué necesito saber? Es el cultivo, lógicamente, ¿no? Si es, en este caso hemos hecho un análisis, por ejemplo, de mango, ¿no? Mango o limón que siembran en algunos casos. Distanciamiento en hileras, que es importante saber, ¿no? Entre plantas también necesito saber. Y con eso puedo sacar cuántas plantas por hectárea, ¿no? Y el número de emisores por planta. Necesito saber cuántos emisores voy a poner por planta, ¿no? Y esto de alguna manera me permite, pues, cubrir la demanda de agua del cultivo, ¿no? Ahora, estos números de emisores, lógicamente, si es un cultivo que recién se va a instalar, no vamos a poner 4 emisores al inicio, ¿no? Esto se va a ir incrementando progresivamente. Pero si voy a proyectar mi cálculo ya para el cultivo que al final va a necesitar este número de goteros, entonces mis cálculos tengo que hacerlo con esta demanda máxima. Entonces, por eso es que planteamos que vamos a poner 4 emisores por planta para poder calcular mi precipitación por área del sistema. Entonces, necesito saber el cultivo, necesito saber cuántas horas voy a bombear máximo diario, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este caso, sí, una parcela piloto que se ha hecho. Aquí voy a poner, si es, como le dije, si es eléctrica o a combustión, pondré 18 horas, 18 horas diarias. La evapotranspiración máxima, que esto lo hemos calculado o se calcula en función de datos climáticos, como TROA lo pueden calcular, ¿no? Entonces, ¿qué datos necesitan ahí? La temperatura máxima, temperatura mínima, horas de sol, la precipitación, que es importante para ver si en la zona llueve o no llueve, ¿no? Porque al final la demanda de agua le restamos pues a la precipitación efectiva de la zona, ¿no? Si la precipitación es mayor que la demanda, entonces no va a ser necesario plantear el proyecto de riego, ¿no? Hay zonas que llueve en algunos periodos del año, por ejemplo, entre enero a mayo, la precipitación es mayor que la demanda, por lo tanto en esos periodos no hay riego. El riego va a ser recién a partir de mayo, junio, entonces ahí comenzamos a usar el sistema de riego. En el caso de la sierra, por ejemplo, pasa eso, ¿no? Entonces en el balance hídrico necesitamos tener en cuenta los datos climáticos mensualizados, ¿no? Esto que estoy mostrando acá es el dato máximo, porque siempre el proyecto lo vamos a diseñar con máxima demanda. Y el coeficiente de cultivo, que eso lo sacamos pues, de la FAO, y si está calculado en la zona, buena hora, ¿no? Entonces tenemos la evapotranspiración máxima que resulta pues de multiplicar el ETO por el KC, ¿no? Y la eficiencia del sistema, en este caso como es un sistema de riego por goteo, puedo poner 90 o 95%. Y la precipitación efectiva, que en este caso es cero, ¿no? Para nosotros es cero porque en esta zona no llueve, ¿no? O estoy tomando el análisis de los meses que ya no llueve, porque de repente el sistema lo voy a usar a partir de junio, entonces significa que en esos periodos de junio a diciembre o a noviembre, en algunos casos no hay lluvia, por lo tanto ahí mi precipitación va a ser cero. Porque si yo le pongo la precipitación de enero, febrero, marzo, que hay lluvia y que la lluvia es mayor a la demanda, lógicamente no justificaría la ejecución del proyecto, ¿no? La distancia entre laterales, que es lo que estamos teniendo acá, ¿no es cierto? Y la distancia entre goteros, ¿no? La distancia entre goteros, aquí, si es cierto, la planta está cada 5 metros, entonces estamos nosotros calculando que la distancia entre goteros es a 1,25. ¿Por qué? Porque tenemos 4 goteritos por planta, ¿no? Entonces, para efectos de cálculo, estamos tomando, para nuestros ejercicios, estamos tomando los 4 goteros por planta, porque el proyecto va a ser diseñado, como le dije, a máxima demanda, ¿cierto? Y puede que al inicio, como el cultivo recién está en proceso de crecimiento, vas a necesitar un gotero, de ahí incrementos a 2 goteros, de ahí a 3 probablemente, pero el proyecto ya tienes que dejarlo diseñado para la demanda máxima, ¿no? Entonces, si por error le ponemos acá solo un gotero, entonces el diámetro de la tubería va a ser menor,
la potencia de la bomba va a ser menor, lógicamente. Entonces, al final, cuando el proyecto ya, la plantación entre a mayor edad, quieres ponerle más goteros, ya comienzan los problemas, ¿no? Las pérdidas van a ser mayores, por lo tanto, la uniformidad del riego no va a ser la esperada. Ahora, el número de laterales, por ejemplo, también acá vamos a indicar si son 1 o 2 laterales, porque como pudieron ver en la imagen anterior, en la cebolla, por ejemplo, estamos poniendo 3 líneas, ¿no? En frutal mango podemos poner 2 líneas, ¿no? Una en cada extremo. Si es maíz o frijol, podemos poner una línea, ¿no? Entonces hay que indicar siempre el número de líneas porque eso me va a determinar, pues, la precipitación, o sea, la cantidad de agua que estoy aplicando al sistema de riego, ¿no? Entonces hay que indicar, pues, cuánta línea voy a poner, ¿no? Y la demanda bruta, que es que la demanda neta en este caso entre la eficiencia que es 0,90, ¿no? Entonces tengo mi demanda bruta, el caudal del emisor que también necesitamos tenerlo, ¿no? Pues le dije, es importante seleccionar el emisor. El emisor va a estar en función pues a textura, ¿no es cierto? El cultivo, ¿no? Entonces puedo poner un emisor de menor caudal, puede ser, hay que ver la especificación técnica, la presión, y lo otro es que cumpla la condición que este dato de precipitación debe ser menor o igual que la infiltración básica, ¿no? Entonces la idea es que este volumen de agua que estamos aplicando en el riego sea aprovechado todo en el suelo, ¿no? No se produzca, como le dije, escorrentía superficial y esas cosas, ¿no? Por eso es que este caudal es importante tomarlo en cuenta para el diseño del proyecto. Esto se hace al inicio, ¿no? Por eso esta es la parte del planteamiento del proyecto. Y tengo mi precipitación horaria, que la formulita en este caso, les hago recordar acá, es el caudal del emisor, ¿no es cierto?, en litros por hora, que en este caso 12.4 por 100, por la distancia entre emisores, ¿no es cierto? En este caso es cada 1,25, por la distancia entre líneas, que es cada 4 metros, y por el porcentaje de área bajo riego, ¿no? El porcentaje de área bajo riego está en función al método de riego. Si es aspersión, por ejemplo, el porcentaje de área bajo riego va a ser 100%, porque cuando hablamos de aspersión se moja todo el área, ¿no es cierto? Ustedes diseñan un sistema de riego por aspersión de 5 hectáreas, cuando empieza el riego, todo el área está mojada, porque lógicamente es una lluvia simulada y se va a humedecer todo el área de riego. Mientras que el microaspersión va a variar entre 30 a 75%, ¿no? Y eso va a depender de qué, va a depender del marco de planteamiento entre líneas, ¿no? El tipo de cultivo en este caso. El goteo pasa algo igual, o sea, va a depender de qué, va a depender del cultivo. Por ejemplo, si hablamos de limón, por ejemplo, ¿no? El limón se siembra cada 4 metros entre líneas y entre plantas. Entonces, si vamos a poner gotero, el gotero va a humedecer solo la zona radicular, o sea, los goteros van a estar debajo de la copa de la planta, ¿no es cierto? Entonces, el resto de área está seca. Por lo tanto, el área bajo riego, en este caso, la formulita que estamos utilizando va a ser como si calculáramos el área de cada húmeda, de cada planta, por el número de plantas prioritarias, y entre el área total sería mi porcentaje de área bajo riego, ¿no? Entonces, cuando sea 30 o 35, 40 o 70, va a depender mucho del tipo de cultivo, en otras palabras, del marco de plantación, distancia entre plantas, distancia entre líneas, ¿no? Si fuera, por ejemplo, cebolla, ¿no? Está hablando de que se siembra 3 líneas, por ejemplo, ¿no? 3 líneas por cada, o 3 hileras por cada línea de siembra. Entonces, ahí mi porcentaje de área va a ser mayor, ¿no? Entonces, esto es lo que determina este porcentaje de área bajo riego. Entonces, con esto voy a determinar mi precipitación horaria del sistema, ¿no? Y voy a determinar mi tiempo de riego por turno. O sea, aquí con esto voy a determinar cuántas horas voy a regar en el día y el número de turnos que está en función al área total, que es 4 hectáreas, ¿no? Y el caudal, pues, del demandado del sistema. Acá hay 2 datos, mire, como si fuera agua de reservorio, por ejemplo, yo tengo un volumen de agua, como mencioné, que si es por turnos, yo recibo el agua del turno del agricultor, lo guardo en un reservorio y ahí voy a regar cuando la planta requiere, ¿no? De repente el reservorio ingresa 40 litros o 100 litros, que es el turno del agricultor.
Pero cuando yo voy a regar, no voy a sacar 100 litros de reservorio, voy a sacar de repente 15 o 20 litros. Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo un agua almacenada y de ahí voy a regar de acuerdo a la demanda del cultivo, ¿no? Entonces, por eso es que este caudal no siempre coincide con el caudal ofertado en el balance hídrico o lo que ingresa al reservorio. Es el caudal ya del sistema, en este caso, del sistema que estoy diseñando, es el caudal que va a ingresar a la red de riego del sistema que estamos planteando, ¿no? Ahora, si fuera un pozo, ahí sí necesariamente tengo que calcular, utilizar todo el agua del pozo, porque ahí no voy a encender la bomba para utilizar solamente la mitad y la otra mitad la llevo al canal de riego, gravedad, ¿no? Entonces tengo que utilizar todo el agua del pozo en este caso. Y de ahí sectorizo. Bueno, como acá estamos hablando de los turnos redondeados, en este caso por forma me sale 1.67, lo redondeo a 2 turnos y con esto voy a indicar pues qué usuarios van a regar por cada turno, ¿no? Entonces, es para poder determinar, agrupar en este caso quiénes son los usuarios que van a regar en el turno 1, quiénes son los usuarios que van a regar en el turno 2, ¿no? Y la otra parte, una vez teniendo ya definidos, es como que si esto fuera el turno 1, ¿cierto? Esta parte fuera el turno 1 y esta parte fuera el turno 2, ¿no? Entonces, si esto fuera todo el proyecto, de acuerdo a la formulita que hemos aplicado, hemos dicho que toda esta área que es el proyecto lo vamos a regar en 2 turnos. Entonces, esto va a ser un turno y esto va a ser otro turno. Ahora, ¿cuántas válvulas voy a poner por cada turno? ¿No? Puedo poner 2, 3. Entonces, recomendable, pues, en el caso de cierre, que las válvulas tengan menor área, ¿no? Porque la idea es uniformidad en la operación, el funcionamiento de la válvula en campo, ¿no? Entonces, puedo poner válvulas de media hectárea o de menos, probablemente. Y en terreno plano, pues, puedo poner hasta 1 hectárea, ¿no? Para tener una uniformidad. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Ahora, como tengo un caudal demandado por cada válvula, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que calcular cuando estoy regando este turno, cuál va a ser el diámetro de la tubería para que el agua de la bomba venga por esta línea y entregue el agua a esta válvula 1 y a esta válvula 2. Hago mi análisis, ¿no es cierto? Y a Hansen-Williams aplicamos ahí y vamos a determinar cuál sería el diámetro. ¿Qué condición debe cumplir ahí? Lógicamente la velocidad, ¿no es cierto? Que el diámetro que voy a seleccionar, la velocidad ni muy baja ni muy alta, ¿no? Para poder decir que el diámetro que por fórmula me está determinando, por ejemplo aquí, ¿no? Hemos puesto caudal 20 litros, ¿no? Para efecto de este ejemplo, ¿no? Que es un caudal de 74 metros cúbicos por hora, estamos poniendo, por ejemplo, 160 milímetros, ¿no? ¿No? Aplicando Hansen-Williams, tengo una velocidad, por ejemplo, de 1.14 metros por segundo, ¿no? Entonces, como aquí está bien, esto está con fórmula, me dice que está ok, ¿no? Porque está con una velocidad recomendable. Este mismo caudal va a llegar todo el recorrido y aquí le he puesto, por ejemplo, para efectos de cálculo, un diámetro 75 milímetros. Con el mismo caudal le he bajado el diámetro, a ver qué resultados tengo. Me sale pues una velocidad de 5 metros por segundo y pone por defecto color rojo, ¿no? Eso implica que esta velocidad está muy alta, eso implica que voy a tener problemas en la operación, se produce desgaste de la tubería, por lo tanto, no es recomendable, eso implica que tengo que incrementar el diámetro, ¿no? La ventaja es que estos hojas de cálculo, programas que existen, me permiten, pues, me alertan sobre el resultado de las velocidades y que yo puedo configurarlo para que me diga si es la velocidad recomendable o no, ¿no? Entonces, hay una velocidad muy alta que no debo tomarla o una velocidad muy baja como la que vemos acá, ¿no? Acá debe ser 0.01, por ahí, que es una velocidad muy lenta, por lo tanto, esta velocidad va a producir, pues, sedimentación, ¿no? Entonces, arenamiento en la tubería y eso no es tan recomendable. Entonces, tenemos que tomar una velocidad media, ¿no? Que puede ser 1.6 metros por segundo, por ejemplo, ¿no? Para que de alguna manera me lleve, digamos, de un término medio a la conducción del agua que no produzca ni erosión ni sedimentación en la línea, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, ¿qué datos influyen? El diámetro de la tubería, influye también mucho bueno, el nivel topográfico, ¿no? Porque esto también es parte del análisis. Yo tengo mis pérdidas de carga, que es la que voy a determinar acá en función al diámetro, en función a caudal, ¿cierto? Caudal influye acá. Caudal
diámetro que me va a determinar cuáles son mis velocidades. Por ejemplo, aquí me sale 1.14, implica que está bien. Pero ¿cuánto es la pérdida de carga que tengo? Mire, tengo 0.17, ¿no? Aquí tengo 3.6, que también influye el factor de longitud, pues, ¿no? Aquí tenemos 23 metros de este tramo que estoy analizando, por lo tanto la pérdida es mínima, lógicamente, ¿no? Mientras acá tengo casi 500 metros de longitud, la pérdida es mayor, ¿no? Entonces, longitud, caudal, diámetro, tengo que tener en cuenta velocidad y pérdida de carga, que es lo que necesito para poder tener mi demanda total y poder dimensionar el tamaño de la bomba, ¿no? Entonces, al final hago una sumatoria por cada válvula, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo acá es, en esta imagen que le estoy mostrando, es el análisis cuando estoy regando en este punto, ¿no? Llevar el agua desde el reservorio por todo este tramo recorrido y cuando llegue a esta válvula, cuánto se pierde energía, ¿no? Cuánta energía se pierde para poder llegar con una uniformidad que le permita, pues, regar adecuadamente, ¿no?, el cultivo. Igual tengo que hacer ese análisis para la siguiente válvula, ¿no?, que es lo que estamos viendo acá. O sea, analizamos una válvula, luego analizamos otra válvula, luego analizamos, ¿no?, todas las válvulas necesarias. Podemos analizar el 100% de las válvulas cuando tenemos un proyecto, pero en algunos casos podemos tomar las más críticas, ¿no?, que puede ser la que está más lejos, la que está más cerca, porque lógicamente la variación de pérdidas o la pérdida demandada aquí va a ser mínima comparada a una válvula que está a 2 kilómetros de recorrido, o una válvula que está en un punto bajo, o una válvula que está en un punto alto. Entonces, esas válvulas tengo que analizarlas, porque al final yo tengo que ver que las demandas de energía tiene que estar casi uniforme, como se puede ver acá. O sea, uno puede tener, por ejemplo, aquí, si se pueden dar cuenta, en la válvula 2, por ejemplo, ¿no?, tengo una demanda de 172 metros. O sea, yo requiero para arribar agua a esta válvula como si fuera esta válvula de acá. Si yo voy a llegar a una válvula que esté por acá. Si yo quiero llevar agua a esta válvula, necesitaría 172 metros de presión de trabajo. Mientras que para regar la otra válvula necesito solo 42 metros. O sea, acá, si yo llevo esa válvula necesito 42 metros. Para esa válvula necesito 172. Entonces, ahí ya el evaluador del proyecto, por ejemplo, me estaría observando, ¿no?, mis cálculos, porque no puedo tener, pues, que cuando riego un turno o una válvula, yo tengo una demanda casi 3 veces más que cuando estoy regando esta válvula. Entonces, lo que buscamos acá es que haya una variación mínima entre las pérdidas requeridas del sistema, ¿no?, cuando riego el turno 1, la válvula 1, la válvula 2, la válvula 50, la válvula 100. Entonces, ¿por qué? Porque el equipo de bombeo que voy a tener es único. No voy a tener una bomba para la válvula 1, una bomba para la válvula 5, ¿no? Entonces, por eso es que buscamos uniformidad en los cálculos. ¿Y por qué me sale eso? Porque lógicamente aquí, para efecto de ejemplo, le he puesto pues datos cerrados, ¿no? Aquí, por ejemplo, he puesto de 140 milímetros de diámetro, le he bajado a 75, 70, ¿no? Entonces, lógicamente, las velocidades son muy altas, por lo tanto, mis pérdidas de carga son mayores. Entonces, aquí, ¿qué tengo que corregir para uniformizar esto? Es incrementar el diámetro, ¿no? Incrementar el diámetro porque tengo pues 20 litros por segundo. Entonces, con eso estaría corrigiendo estas pérdidas altas que tengo en este turno, ¿no? Y así tengo que chequear todos la sumatoria. Aquí que estoy sumando la presión del emisor, en este caso, acá, que este dato sale de la especificación técnica. Ese dato no lo calculo. Yo voy a seleccionar un emisor y veo la especificación que este emisor requiere una presión de trabajo de 10 metros. Eso es lo que voy a poner. Lo que vamos a calcular va a ser las pérdidas en la conducción. La válvula también tiene una especificación. Esta válvula tiene una pérdida ya que requiere de acuerdo al tipo de válvula, de acuerdo al diámetro, ¿no es cierto? Entonces, lo que voy a calcular va a ser las pérdidas en la conducción. Todos los equipos, por ejemplo, filtros, válvulas, mariposa, válvula de alivio, tienen ya una demanda determinada, ¿no? En función, lógicamente, al tamaño del equipo, ¿no? Entonces, acá tengo pérdida de carga en el sector más crítico. Eso sale del cálculo que estamos haciendo. La pérdida en el arco, las pérdidas por fricción en la tubería, ¿qué es esto? Pues, ¿no? Aquí, 113. La pérdida en la tubería.
pérdida en accesorios, que acá estamos asumiendo un 11, un 5%, o también calculamos, también hay tablas donde dice que cada accesorio tiene una pérdida, por ejemplo, una T, una Y. Entonces, por eso es que también es recomendable en lo posible evitar poner mucho accesorio, ¿no? O sea, por ejemplo, acá pongo una curva, entonces hay que evitar, ¿no? Entonces lo más recto posible que sea la línea para evitar mucho accesorio y pérdidas, pues, lógicamente. De nivel topográfico, ¿no es cierto? Que eso influye en la sumatoria de la pérdida de energía, ¿no? Si hay un nivel topográfico a favor, lógicamente eso va a hacer que la demanda de energía sea menor. Ahora, si es en contra, lógicamente va a sumar la pérdida, voy a necesitar mayor energía, ¿no? Pérdida en el cabezal, que esto sale del filtro de riego, ¿no? Y el nivel dinámico, en este caso, es 20 metros porque es agua de pozo, ¿no? Estamos analizando con una fuente de agua pozo. Ahora, si fuera reservorio, el nivel pues va a ser 2 metros, 3 metros, dependiendo de la profundidad del reservorio, ¿no? ¿No? Y si es directamente de un manantial, por ejemplo, no hay nivel dinámico, ¿no? Es cero en este caso, no se pone eso. Y un factor de seguridad, ¿no? Que se le da siempre. Entonces, sumo todo eso, esto sería la altura dinámica total. Esto es lo que requiero para que el sistema funcione, ¿no? Entonces, con eso vamos a calcular la potencia de la bomba, ¿no? Entonces, yo tendría una bomba, por ejemplo, de aquí, miren, si se dan cuenta, cómo influye estas pérdidas de energía. Si aquí, si yo presentara esto como proyecto, aquí necesitaría una bomba de 63 HP según fórmula. Lógicamente en el mercado no hay bombas de 63, hay bombas de 50, ¿no? Pero acá si se dan cuenta, miren, aquí tengo menor demanda de energía, por lo tanto la bomba va a necesitar de 13 HP. Tampoco hay bomba de 13, lógicamente. Entonces, eso es cálculo por fórmula, tendría que redondearlo a la potencia que existe en el mercado, ¿no? Pero haciendo este análisis de este gráfico, que está mal, por cierto, entonces yo tengo que corregir esto, ¿no? Corregir este dato para que la bomba, la variación sea mínima, ¿no? Porque voy a tener un solo equipo de bombeo, voy a tener una sola fuente de agua, por lo tanto, la bomba tiene que operar eficientemente para cualquier turno de riego que estamos planteando, ¿no? Al igual hacemos pues el análisis de las pérdidas de energía para determinar el diámetro del portarregante, ¿no? Así como acá dimensionamos el diámetro, por ejemplo, venimos con 8 pulgadas, por acá bajamos a 4 pulgadas, de repente acá llegamos a 2 pulgadas, ¿no es cierto? Pero puede que este diámetro sea aquí mayor y va terminando en menor diámetro, ¿no? Va a depender mucho de la longitud del portarregantes. Ahora, aquí ustedes pueden ver dónde se ubica la válvula, que es una pregunta que siempre se hace, no sé, dónde ubicar la válvula cuando hacemos la distribución ya a nivel parcelario, ¿no? La válvula se puede ubicar en la cabecera, en la parcelita o en medio, ¿cierto? El portarregante en este caso. La válvula se puede ubicar en el extremo, se puede ubicar en el centro, ¿no? Entonces, a veces se ubica en el centro, ¿para qué? Para reducir pérdidas, ¿no? Llega la válvula aquí y tengo una longitud del portarregante, por lo tanto aquí la longitud va a ser menor, por lo tanto las pérdidas también van a ser menores, lógicamente, y puedo poner hasta un menor diámetro, ¿no? Igual acá. Ahora, también la ubicación del portarregantes en la línea lateral, también puedo variarla, ¿no? Por ejemplo, aquí se aprecia que está en el centro, ¿no? Eso implica que la línea va a tener, si fuera este ancho 100 metros, va a tener 50 metros hacia acá, 50 metros hacia acá, ¿no? No necesariamente tiene que estar en el centro, puede estar en este punto, ¿no? Eso también se determina cuando tenemos la topografía, por ejemplo, bastante accidentada, en el caso de sierra, por ejemplo, ahí habría que calcular, eso también se calcula, ¿no? Dónde ubicar la válvula de campo o el arco de riego, ¿no? Para de alguna manera reducir estas pérdidas en el portarregantes y también las pérdidas en el lateral de riego, ¿no? Porque también hay pérdidas acá. Entonces, lo ideal es que esta longitud de la línea de riego no sea mucho para lograr una uniformidad, ¿no? Entonces, por eso es que este portarregantes se calcula, en el análisis hidráulico se hace esa verificación. Y esto es con esta hojita, ¿no? Cálculo. Bueno, estos son algunos proyectos que se han hecho, por ejemplo, en Sierra, acá el reservorio está en la parte alta, ¿no? Y aquí el riego está 50 metros abajo, entonces tenemos presión suficiente para regar, ¿no? Y cuando son pequeños proyectos, pues se puede poner un tanquecito y ahí por carga, cuando se trata de goteo, ahí se pondría pues goteritos de menor demanda de energía, ¿no? Goteritos que demanden 1,5 metros, 2 metros de energía.
y que poner un pequeño tanque no puede funcionar, ¿no? Acá está la fotografía de este reservorio, ¿no? Este es el reservorio, acá está el área de riego, ¿no? Están en ambos lados. Entonces aquí, por ejemplo, no necesita bomba, ¿no? Por acá viene la tubería de la fuente de agua y llega al reservorio y el reservorio se reparte ya a presión al sistema de riego. O energía solar, por ejemplo, ¿no? Le decía, también podría ser otra fuente, ¿no? O eléctrica. No solamente para riego, por ejemplo, para población también, no se usa energía solar, ¿no? Y ya hablando del riego en ladera, por ejemplo, en algunos casos, como le mostraba esta imagen, por ejemplo, aquí al inicio de repente no necesitamos cama rompepresión, pero aguas abajo necesitamos romper presión ya porque hay mucho desnivel. Entonces también esas camas rompepresión se calcula, ¿no? A dónde ubicar la presión, tomando en consideración que lo que buscamos también es abaratar costos de inversión, costos de operación, perdón. Entonces, y también la inversión, lógicamente, ¿no? Entonces, yo quiero poner tubería clase, no clase 10, sino clase 7.5, entonces tendría que ubicar las cámaras para que esta presión estática sobre todo, ¿no? Porque la presión dinámica en la sierra no es la que me preocupa, sino la que me preocupa la presión estática, o sea, cuando el sistema está sin operar. Cierras válvulas y toda esta energía está acumulada acá, ¿no es cierto? Si este nivel entre este punto de captación a esta llave fuera 100 metros, imagínate, y que pongas tubería clase 7.5 y no tuvieras cámara de presión, ¿qué va a pasar? Va a romper, lógicamente, la tubería, va a colapsar, ¿no? Entonces, por eso es que se coloca en esta cama rompepresión para fraccionar la presión estática, ¿no? De alguna manera te permite, pues, poner tubería clase 7.5 o clase 5, si es que se da el caso, ¿no? Entonces, este distanciamiento entre cada cámara también hay que tomarlo en consideración en función al desnivel topográfico que hay en esta línea, ¿no? Estos son algunos proyectos, pequeños proyectos que se ha hecho con COES, por ejemplo, ¿no? Ahí, este es el canal de riego, donde ahora ya se ha puesto tubería, su reservorio. El canal de riego ya ha sido sustituido por esta línea de conducción, 2 pulgadas, por ejemplo, aquí, porque son pequeños proyectos. Se les pone su hidrante de riego, bueno, aquí no es goteo, es aspersión, pero ya de alguna manera estos 2 litros que captan o 5 litros que captan del manantial, ya llega pues al 100%, ¿no? Antes no llegaban estos 5 litros por acá, ahora ya llega porque ya es con tubería, ¿no? Pues de alguna manera se está cambiando la vida a estos pequeños agricultores de la sierra, que esto es lo que buscamos como ingenieros, ¿no? Buscar soluciones para mejorar la economía de la población rural, ¿no? Y estos proyectos grandes que, bueno, hay que tomar en cuenta, como les dije, algunos accesorios, ¿no? Por ejemplo, la cámara rompepresión cuando hay mucho desnivel, válvulas de purga para limpiar la red, ¿no? O sea, acá está la fuente de agua, hay que, como son tramos largos, hay que limpiar cada cierto tiempo, siempre, por más que haya un buen sistema de filtrado, siempre se quedan sedimentos, ¿no? Entonces estos sedimentos hay que purgar por acá, ¿no? Limpiar, cierras válvula, presurizas y purgas, porque esto va a permitir eliminar todos los sedimentos en la línea principal o en la línea secundaria o en los portarregantes, ¿no? Válvulas de aire, también hay que poner válvulas de aire doble efecto que te permite eliminar aire porque esto origina pues las variaciones dependientes, ¿no? Entonces hay que poner válvulas de aire doble efecto para expulsar e ingresar aire, ¿no? Y bueno, lo que mencioné al inicio, el reservorio. En el tamaño del reservorio, lógicamente, va a ser en función a el caudal disponible o en función a los turnos de riego, cómo les entregan el agua, ¿no? Si es, por ejemplo, en la sierra un manantial que bota 5 litros por segundo, pues habrá que diseñar un reservorio nocturno, ¿no? Para guardar el agua en la noche y en el día regar. Entonces, el tamaño del reservorio va a depender mucho del caudal que tengo disponible, también del área, ¿no? Porque el área a veces no hay mucha área disponible, por lo tanto hay que tener en consideración eso. Y recomendable, pues, poner una estructura, un desarenador, aguas arriba del reservorio, ¿no? Para de alguna manera evitar que ingresen sedimentos, porque esto cuando la bomba, o perdón, cuando abre el válvula en hacer no hay bomba, ingresan los sedimentos, y esos sedimentos deberían ser retenidos por el sistema de filtrado, ¿no? Mucho más si es goteo, ¿no? Deberíamos tener un buen sistema de filtrado para garantizar la operación. Bueno, son algunos análisis de la línea de conducción, ¿no? Que hay que tener en consideración para
ver el diámetro de la tubería, las pérdidas de carga, ¿no? Poner cama rompepresión y esas cosas, ¿no? Y bueno, alguna imagen de cuando se hace la distribución de riego. Entonces, por ejemplo, aquí, de acuerdo al análisis agronómico que hicimos, muy rápidamente, lógicamente, podemos distribuir el proyecto en varios turnos, ¿no? Por ejemplo, este colorcito es un turno, otro turno, turno 2, turno 3, turno 4, ¿no? A veces para bajar presión, cuando estamos hablando de terrenos planos, no necesariamente el turno tiene que estar concentrado en esta parte, ¿no? Por ejemplo, si pueden apreciar, miren, aquí, este es un turno, y por acá ven que hay, el mismo turno está por acá. Entonces esto de alguna manera hace que el agua esté distribuido, o sea, acá este caudal que sale para regar este turno, por acá se queda un caudal y sigue a esta área, entonces implica que eso me va a permitir que el diámetro de la tubería sea menor, ¿no? Que yo puedo hacer que reducir diámetros solamente manejando la distribución de las áreas que van a regar por cada turno. Entonces, es una cuestión ya de análisis cuando se plantea el proyecto para dimensionar el diámetro de la tubería, ¿no? Por dos razones. Una, para que la bomba sea de menor potencia, o la otra es porque de repente el nivel topográfico me limita, ¿no? Yo tengo 30 metros de nivel topográfico, entonces yo tengo que adecuar toda la red para aprovechar esos 30 metros. Yo no puedo demandar 40 metros de presión cuando el nivel solo es 30. Entonces, ese análisis es lo que me permite simularlo con el planteamiento agronómico del proyecto y hacer pues que la demanda que requiere el proyecto de energía sea menor que el de nivel topográfico en el caso de riego en ladera, ¿no? O la otra es que si existe, por ejemplo, una bomba en un pozo que ya está operando, la bomba es de 30 HP o de 50 HP, yo tengo que plantear mi proyecto para que la demanda de energía sea menor a los 50 HP de la bomba que existe, porque de repente es una bomba nueva que recién la han comprado y pues no voy a pedirles que compren otra bomba, ¿no? Entonces tengo que adecuar el proyecto para esa potencia de bomba que existe. Bueno, este es en ladera, por ejemplo, bueno, cuando vamos a la línea de conducción, no se puede hacer un pase aéreo, pues podemos hacer un sifón invertido, ¿no? Lo recomendable es poner la tubería enterrada, lógicamente, ¿no? Bueno, estas son unas fotografías de instalación, ¿no? Tubería matriz, por acá están los secundarias, los portas regantes, ¿no? Bueno, y algunas fotografías ahí de otras experiencias. Una línea, por ejemplo. Estos son los arquitos de riego, ¿no? O válvulas de campo que le llaman. Ejemplo, aquí en esta gráfica dice agua que no se recupera. Mira, lo que decíamos, a veces regar mucho tiempo es incierto, estamos hablando de riego tonificado, un riego de alta eficiencia en la aplicación, pero si regamos mal mucho tiempo tampoco estamos siendo eficientes, entonces hay que controlar el tiempo de riego, ¿no? Por ejemplo, acá recomienda pues regar en menor tiempo, de repente al día la demanda fraccionarla en 2 o en 3 partes, ¿no? Entonces eso va a permitir que la lámina de agua sea más aprovechada, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver esto de agua que no se recupera, o sea, estamos echando agua al suelo, pero la zona radicular no lo capta, pues. Esta agua se va a infiltrar, se va a evaporar, ¿cierto? Entonces, el tiempo de riego tenemos que tomar en cuenta que solo debemos aplicar lo que la planta demanda, ¿no? Por eso es que lo mínimo que vamos a hacer es regar diariamente, o sea, para poner pequeños volúmenes de agua que le garantice pues, que sea aprovechado por la planta, ¿no? Porque si yo riego cada 5 días, voy a aplicar un volumen mayor. Si el suelo, por ejemplo, es un suelo arenoso, el agua se va a infiltrar rápidamente, ¿no? O si es un suelo muy retentivo, el agua se va a encharcar o se va a ver escorrentía o la evaporación si hay mucho calor. Entonces, no estoy siendo eficiente en la aplicación del agua de riego, ¿no? Esas son unas consideraciones, ¿no? Bueno, en algunos casos que no hay geomembrana en los reservorios, pues con plástico, ¿no? Eso lo hacen algunos agricultores, ¿no?
maíz, por ejemplo, ¿no? Riego por goteo. Aquí sí es una línea, los goteritos irán pues cada 30, cada 40, ¿no? Porque aquí poner manguera ciega sale muy caro, entonces acá ahí vienen los goteritos ya cada 20 o cada 30 centímetros, ¿no? Bueno, no son fotos de otras ponencias. Bien, creo que ya estoy terminando. Eh, pasamos a la ronda de preguntas, si es que hay preguntas, algún. Sí, ingeniero Sandoval. Bueno, agradecerle por su exposición del día de hoy. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. La primera pregunta es de Beatriz Sandoval. Ingeniero, buenas noches. Para un suelo de densidad aparente 1.4, capacidad de campo 15.5 y de textura franco, ¿qué tiempo de frecuencia de riego por goteo se puede realizar en un cultivo recién instalado de palma? Bien, no podría responder ahorita con precisión el tiempo de riego, porque como mencioné, para estimar el tiempo de riego influyen varios factores. La textura que mencionó, o sea, la textura de suelo, que ahí tenemos la velocidad de infiltración, lógicamente. Pero también tengo que tener en cuenta el tipo de emisor que voy a seleccionar, o sea, tengo que tener en cuenta cuál es el cabal del emisor, ¿cierto? El marco de plantación. El marco de plantación y el número de emisores que voy a poner por planta o por línea. Entonces, ahí lo que relacionamos es la precipitación efectiva, ¿no es cierto?, con la demanda de agua. Entonces, en base a eso es que vamos a determinar el tiempo que vamos a regar el cultivo que estamos planteando, ¿no? Eso sería la respuesta. Va a depender mucho del emisor que voy a seleccionar. Y el emisor que selecciono va a depender mucho de suelos, cultivo, el marco de plantación, ¿no? Ok, ingeniero. Segunda pregunta de Antonio Arias. Ingeniero, una consulta. Para un campo de 2 hectáreas, ¿cuánto sería la inversión para poder instalar sistema de riego por goteo automatizado en un cultivo de palto a una densidad de 625 plantas por hectárea? El costo estimado en un sistema que varía mucho del nivel tecnológico, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un sistema de mando medio, que es un sistema manual o un sistema semiautomático, estamos hablando pues de 3.000, 4.000 dólares costo por hectárea, ¿no? Esto es muy variable, o sea, no es una constante porque depende mucho de cómo está el proyecto. Por ejemplo, me refiero al distanciamiento de la fuente de agua, ¿no? Porque nosotros hemos diseñado proyectos, por ejemplo, que la fuente de agua está a 2 kilómetros al reservorio y el reservorio y la parcela está cerca, lógicamente. Entonces, esas variaciones hacen que el costo del proyecto encarezca, ¿no? Entonces, pero podríamos estimar que pues está a 3.000, 3.500 dólares por hectárea, ¿no? El costo aproximado. Puede ser más económico, sí, si es que de repente lo hacemos pues más, menos tecnología, ¿no? Mando manual, como son 2 hectáreas, podría ser un sistema manual, ¿no? Que podría costar hasta 2.500 de repente, ¿no? Pero, como repito, no siempre nos salen sus costos. Con la experiencia que tenemos, son muy variables, ¿no? Por eso es que siempre estimamos un promedio, que es lo que le acabo de mencionar, ¿no? Ok. Tercera pregunta de Claudia Sánchez Torres. Ingeniero, en su experiencia, ¿cuál es lo más recomendable en reservorios con geomembrana o reservorios hechos de concreto? Nosotros tenemos un reservorio de geomembrana que terminó rajándose en nuestra comunidad ubicada en la región Huancavelica.
Ya. Eh, Todos los reservorios, realmente, para determinar el material, hay que ver las condiciones de la zona, ¿no? La geomembrana es muy buena, lógicamente, pero hay zonas donde no es recomendable poner geomembrana, por ejemplo, ¿no? Les comento unos casos en la sierra, por ejemplo, se pensaba poner geomembrana y en la zona habían cangrejos. Entonces los agricultores dijeron, ¿sabe qué, ingeniero? Aquí eso no va a funcionar, porque naturalmente el cangrejo va a romper la geomembrana. Otra es que el material sea pedregoso, por ejemplo. Tendríamos que hacer un perfilado y eso encarece un poco. De repente en la zona hay piedra, podríamos hacerlo con mampostería de piedra, ¿no? Podríamos abaratar costos, la piedra que está en la zona y aprovecharla, ¿no? Entonces, podrías ir a tres alternativas, ¿no? La geomembrana, la mampostería o concreto, que es más caro, lógicamente. Entonces, la mayor parte de proyectos que hemos hecho es geomembrana y en algunos casos no funcionaría la geomembrana por las condiciones que ya le dije, sería aprovechar el material de la zona, ¿no? Mampostería, por ejemplo, que también es adecuado, ¿no? La siguiente pregunta de Jesús Domínguez. Una consulta, ingeniero. ¿Cada qué tiempo es recomendable el mantenimiento de los reservorios en la tierra para evitar la presencia de musgos? ¿Ya? Eso evaluamos en campo, ¿no? Por ejemplo, donde hay mucho sol, para las algas que se forman semanal, quincenal, hay que hacer pues la limpieza, ¿no? Manual, o si se ha puesto una tubería limpia, por ahí evacuar, limpiarla, eliminar todos esos materiales, ¿no? Eso también es evaluar las condiciones. No todas las condiciones climáticas aceleran este proceso de formación de algas, ¿no? La otra forma de reducir un poco este crecimiento de estos musgos o algas que llaman es poniendo una malla racial sombra, ¿no? Poniéndole sombra al reservorio y de esa manera reducimos ese proceso acelerado, ¿no? Pero mayormente pues habría que hacerlo pues quincenalmente, ¿no? Pero mm, tampoco es una fórmula que así tiene que aplicarse en todos los casos, ¿no? Es muy variable bajo las condiciones climáticas de cada región o cada lugar, ¿no? Ok. Siguiente pregunta de Alcira Moreira. Ingeniero, ¿se puede instalar riego por goteo subterráneo? ¿Hay experiencias de ello? ¿Qué pasaría con los goteros? Sí, se puede, definitivamente que sí, pero en el caso nuestro no hemos instalado subterráneo, hemos instalado el riego gotero sobre la superficie del suelo, ¿no? En algunos casos, no experiencias mías, lógicamente, es taponamiento, es por las raíces y esas cosas, ¿no? Entonces, personalmente no lo recomendaría, ¿no? Bueno, de hecho que tiene sus ventajas también, ¿no? Pero hemos instalado mayormente el riego gotero sobre la superficie del suelo, ¿no? Ok. Siguiente pregunta de Arnold Winnis. ¿Qué marca de tuberías se recomendaría en lugares a 3.500 sobre el nivel del mar? Ya, la tubería, por ejemplo, la que hemos trabajado es la PVC, eh, Paco, hay otras marcas también, que no voy a hacer propaganda aquí de la marca de tubería, pero la tubería de PVC es la que se ha utilizado más, ¿no? Y ahora la clase de la tubería, como mencioné, va a depender mucho de la presión del sistema, ¿no? Por ejemplo, la sierra que hay de niveles pues, de 50, 100 metros, entonces tengo que hacer mis cálculos y decir, no puedo poner tubería clase 5, sino tubería clase 7.5 o clase 10, ¿no? Entonces, evidentemente es lo que llamamos tubería de alta presión para que garantice pues la operación del sistema de riego. Ahora, eso podría ser del reservorio aguas abajo, pero del reservorio aguas arriba se puede usar la HDP, por ejemplo, ¿no? Que se está usando ya en algunos proyectos en la sierra, por ejemplo, que es un poco más económica. Ok. Tenemos la última pregunta de Miguel. ¿Cuáles serían los primeros pasos para la instalación de un sistema de riego en un suelo franco arenoso con pendiente? Bueno, lo primero que hay que hacer en cualquier proyecto es conocer, que ya me lo está mencionando, la textura del suelo, que es influyente para poder
seleccionar el emisor, ¿no? El emisor es el gotero, en este caso, ¿qué caudal va a tener el emisor, ¿no? Si la velocidad de infiltración es alta, entonces tendría que poner un gotero de poco caudal para que la infiltración sea lenta, ¿no? Eso es lo que tendría que buscar. El chorrito de agua cae más lento y de alguna manera se aprovecha por la planta, ¿no? Lo otro, pues, es el planteamiento del proyecto, que es el planteamiento agronómico que hemos visto muy rápidamente, ¿no? Del número de turnos, y eso sale en función a qué cultivo, porque el marco de plantación es determinante para poder plantear el proyecto, ¿no? Que es determinar el número de turnos, el número de válvulas, ¿no? Entonces, eso es básico: topografía, análisis de suelo, la oferta de agua disponible, que eso es importante, porque si no conozco la oferta de agua, no puedo hacer un dimensionamiento de un proyecto, ¿no? Entonces, básico: topografía, suelos, oferta de agua, caudal en este caso, ¿no? Y la demanda de agua, que es determinante, ¿no? Cuánto es la necesidad de agua de la planta, de acuerdo a la realidad, que necesito, pues, datos climáticos ahí para poder saber cuál es la necesidad de agua de la planta, que lo podemos calcular con Crobo, por ejemplo. Ok, ingeniero Sandoval. Bueno, con esta última pregunta estamos cerrando la ronda de preguntas, ¿no?, que hemos tenido. De antemano, ingeniero Sandoval, le agradecemos por acompañarnos en este ciclo de ponencias en marco a la Semana de Ingeniería Agronómica y Agrícola. ¿Tendrá algunas palabras finales, ingeniero Sandoval? Su audio, ingeniero. Perdón. Agradecerle a ustedes, los organizadores, por la invitación y por la oportunidad, pues, de compartir un momento en esta fecha importante, ¿no? Y desearle muchos éxitos a los colegas, a los jóvenes estudiantes, y bueno, a esmerarse más para poder hacer mucho por el sector rural, ¿no? Creo que es ahí donde tenemos la mayor cantidad de problemas en el sector agrícola. Hay que tener en cuenta que cada vez somos más habitantes, por lo tanto vamos a demandar mayor cantidad de alimentos, y sabemos, pues, que la disponibilidad de agua no se incrementa. O sea, crecemos como población, requerimos más alimentos, y el agua disponible inclusive está disminuyendo por el efecto contaminación. Entonces ahí está la labor de nosotros los ingenieros para plantear soluciones, ¿no? Obras de almacenamiento, llámese represas, reservorios nocturnos. El otro tema es mejorar eficiencia. O sea, no solo es hacer obras de almacenamiento, el tema es tecnología de riego que nos permita, pues, optimizar el agua, ¿no? Optimizar el agua es un nivel. Otro nivel es usarlo adecuadamente también, porque, como mostré en las láminas, el tiempo de riego, que es una pregunta que me hicieron ahí, es importante determinarlo. O sea, yo no podría decir 2 horas, 3 horas, porque tendría que tener meramente los datos climáticos, tendría que ver suelos, y poder decir, en función a la demanda de agua que sale por cálculos versus la precipitación del sistema, o sea, el caudal que estoy entregando al suelo, yo voy a tener cuánto tiempo voy a regar. Ese dato es importante, porque si yo le aplico más agua al sistema, estoy perdiendo, desaprovechándola, o haciendo un mal uso del riego. Por lo tanto, eso es importante tenerlo claro, ¿no? Y eso es el planteamiento del proyecto. Entonces, y lo otro, pues, que como ingenieros tenemos que ser muy minuciosos en los cálculos, porque muchos proyectos de riego han fracasado. Y el agricultor ve que eso no funciona, lógicamente no le tiene fe al riego tecnificado. Para muchos agricultores, creen que el riego es quitarles el agua, es hacer que su planta no produzca, porque naturalmente se han acostumbrado a riego por inundación. Entonces, no, cambiar esa actitud, esa costumbre, no es fácil, ¿no? Recuerda que estamos tratando con personas, y por lo tanto cambiar la mentalidad de una persona no es tan fácil. Si yo le digo a un agricultor, ¿sabes qué? Tienes que regar un goteo, ya no va a usar gravedad. La pregunta: ¿qué va a hacer, ingeniero? ¿Y con qué plata lo voy a hacer? La otra pregunta es: ¿qué me garantiza usted que eso va a funcionar y que voy a mejorar mi producción? Entonces tengo que primero hacer pilotos, llevar las pasantías, por ejemplo, que es un trabajo que se hizo en PCI. Entonces es un trabajo muy minucioso, tratando de las personas para convencerlos, socializar,
sensibilizar para hacer que esto cambie, ¿no? Y aprovechar porque hay leyes, ¿no? Hay una ley de riego tecnificado que mencioné, que no lo usan los gobiernos regionales, los gobiernos locales, ¿no? Esa ley está desde el año 2015. Entonces, yo no he visto que mucho, al menos en el norte, en el sur, no sé, no tengo mucha información, que tanto están aprovechando esa normatividad para promover la tecnología de riego, ¿no? Entonces, por ahí se puede hacer más inversión en la pequeña agricultura, que como mostré, pues casi en el caso del norte, el Piura es el 10% de riego tecnificado, pero ese 10%, solo el 2% es pequeño agricultor. Entonces, ¿dónde está la promoción del riego, ¿no? Que es justamente el tema de seguridad alimentaria? Hay dos factores, la seguridad alimentaria y la seguridad hídrica. Para dar seguridad alimentaria tenemos que dar seguridad hídrica, y para dar seguridad hídrica tenemos que asegurar pues obras de almacenamiento, que no las hay. En la sierra, por ejemplo, es donde nacen las fuentes de agua, pero es donde tienen mayor déficit de agua los agricultores. Entonces, un poquito medio absurdo, ¿no? Nace el agua, pero no tienen agua. Entonces, ahí habría que invertir más pues en obras que me garanticen el agua para que ellos también puedan hacer agricultura y puedan pues mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Conozco muchas realidades de la gente de la sierra que sale a otros lugares a buscar trabajo porque no tienen agua en sus zonas, no pueden hacer agricultura, solo hacen una agricultura de sobrevivencia, ¿no? Entonces es un gran reto para ustedes, los jóvenes, que se involucren más ahí y buscar soluciones, pues, a través de las leyes que existen, ¿no? Para ponerlas en práctica con estas autoridades, pues, que están de turno, ¿no? Esperemos que haya ese cambio para que esta situación mejore en la parte rural, pues. De mi parte, muchas gracias y espero haber aportado un granito de arena para que mejore estas condiciones que estamos viviendo actualmente, ¿no? Muchas gracias a usted, doctora, por la invitación.